Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que una vez más se unirán con nosotros en esta programación, hermanos, que estamos tomando a bien continuar para poder seguir llevando la palabra de Dios a muchas vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Saludamos en este día a todos los hermanos, a todos los amigos que nos escuchan, ¿verdad?, en diferentes partes del mundo, podríamos decir, no sabemos dónde se encuentran. Lo importante, verdad, es que estamos agradecidos con el Señor por la vida que Él nos presta, verdad, para poder seguir haciendo lo que sentimos en el corazón hacer, lo que sentimos de parte de Dios también hacer, verdad. Y agradecemos profundamente a todos los hermanos que están entrando a ver los videos, a ver los mensajes que vamos a compartir. Estamos tratando de hacer las cosas de una forma lo más clara posible, verdad, en nuestra capacidad, según el entendimiento que Dios nos da. Queremos también llegar a sus corazones, verdad, si hay alguna necesidad que el Señor esté tratando. El Señor sabe cómo lo hace y por qué lo hace. Bendito sea el nombre del Señor. Este día quiero continuar, bendito sea el nombre del Señor, con la enseñanza que continúa después del primer verso de la segunda carta de Timoteo en el capítulo 2. Hoy vamos a tomar el versículo 2 del capítulo 2. Así que si usted tiene una Biblia y quiere unirse con nosotros, segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 2 vamos a leer en este día. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y a la letra dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, esto, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a orar para presentar este estudio de la palabra de Dios en las manos del Señor. Padre y buen Dios que está en los cielos, damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos concede de poder estar, Dios mío, delante primero de su presencia, Señor, y luego delante de estos medios, Padre, para poder llevar su palabra. Pedimos, Señor, su bendición, Dios mío, a través de ella para nuestras vidas, que como ella, Señor, dice en su palabra, cumpla la efectividad, Dios mío, para lo que es enviada, Señor, que sea útil en la enseñanza, en Dios mío santo, que sea útil para aprender, para ser instruidos, para ser redarguidos, para ser, Dios mío, exhortados en las cosas que usted quiere, Padre, que seamos nosotros corregidos y enseñados, Padre amado. En esta hora, Dios eterno, le pido que bendiga esta palabra con poder en los corazones. Ella es un fuego que purifica, dice la palabra, una espada que penetra y que parte el alma y el espíritu. Es un martillo que quebranta. Usted conoce el momento en el que eso sucede en la vida del hombre, pero queremos, Padre Santo, que recoja frutos de ella, que cumpla la efectividad con la que es enviada su palabra. Bendiga al oyente, a los hermanos, a los amigos, Padre, a las vidas que aún sin conocernos van a escuchar este mensaje. Bendígalos, Señor, con su presencia. Bendígalos con el conocimiento de su palabra. Ábrales el entendimiento para que oigan la voz de Dios, Señor, para que puedan ellos también ser bendecidos, Señor, en sus vidas espirituales, en sus vidas físicas y en sus vidas, Padre Santo, en el cual, Dios mío, están prestando sus servicios en la obra. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre amado. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, como ya decimos, el título de este mensaje es un encargo para hombres fieles. Ese es el tema que vamos a tratar este día. Un encargo para hombres fieles.
Bien, como al principio dijimos en el anterior video, ¿verdad? Que esta es una carta escrita por el apóstol Pablo para este joven pastor Timoteo. En este segundo versículo le hace un pedido, bendito sea el nombre del Señor, acerca de que pueda él seguir capacitando o seguir instruyendo lo que ha aprendido de él mismo y que lo pueda aplicar en conocimiento a personas que, como dice la Escritura, sean hombres que mantengan un carácter fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Que sean, le dice, idóneos para enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros podemos ver, bendito sea el nombre del Señor, que una de las cosas que yo encontré, verdad, en este pedido es que cuando una persona pide a otra persona que ejerza algo o que haga algo, normalmente esa persona tiene ese carácter moral para pedirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir que en este caso, verdad, el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Primera de Timoteo, en el versículo 12, verdad, dice la palabra de Dios: doy gracias a Dios al que me fortaleció, o doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Una de las cosas que me llamaba la atención para resaltar el principio de esta enseñanza es que Pablo le dice en su primera carta que él tiene un agradecimiento profundo porque a Cristo le dice nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Es decir, que cuando Pablo fue llamado al ministerio, ya conocen la historia, ¿verdad?, que está escrita en el libro de los Hechos, el llamamiento de Pablo, ¿verdad?, cuando es bajado, ¿verdad?, de aquel animal que iba rumbo a Damasco para perseguir a los cristianos. En esto andaba, dice él, cuando una luz se le apareció, y ya usted sabe la historia, ¿verdad? Él cae y dice la palabra del Señor que la luz era tan resplandeciente que él no podía ver, y él no tuvo otra opción más que preguntar, ¿verdad? En preguntar: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y la voz le responde: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces ahora, en los años más adelante, Pablo escribiendo esta carta de Timoteo, él dice: doy gracias a Dios al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Es decir, ahora él da gracias por el momento que había vivido muchos años atrás, cuando fue elegido para ser un predicador del Evangelio de Jesucristo. Ahora él está diciendo: gracias a Dios que me fortaleció, gracias al que me pudo dar la fuerza para no morir o para no derrumbarme, y después de eso, ¿verdad?, que me ha tomado por fiel. Es decir, que lo había tomado porque lo encontró digno de confianza, lo encontró leal. Es decir, acuérdense que la palabra del Señor dice en la carta, allá en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, cuando, ¿verdad?, el profeta va a elegir a David como rey, en la voz de Dios vino a Samuel para decirle: el hombre mira lo que está delante, pero Jehová mira el corazón. Cuando nosotros vemos a Pablo en lo físico, en su vida antigua, miramos a un hombre temible, un hombre que todo el mundo, ¿verdad?, le tenía temor, le tenía miedo. Huían de él porque era un hombre sanguinario, era un hombre capaz, tenía el poder para convencer a la ley, para convencer a los políticos de ese tiempo, y también a los que ejercían, ¿verdad?, el poder en lo que era el ámbito religioso. Y entonces ahora este hombre reconoce, ¿verdad?, que
nosotros, reconoce él, bendito sea el nombre del Señor, que Dios lo había elegido. Nosotros en la humanidad nuestra quizás podríamos ver que él no tenía nada bueno, porque pues ya sabemos, es más, en el capítulo 1 él habla acerca de que era un hombre blasfemo, era un hombre perseguidor y era un hombre injuriador, es decir, que tenía unas cualidades tremendas para uno decir ahora en día, este hombre no se merece nada, no se merece un cargo, no se merece absolutamente nada para que sea usado en el Señor. Eso es lo que nosotros podríamos ver en lo humano, pero en el plan de Dios, Dios lo vio, que era un hombre en el que se podía confiar algo, era un hombre que se podía encontrar en él lealtad, bendito sea el nombre del Señor, y por eso es que Dios lo elige. Cuando le dice a Ananías, ve y ora por él, le dice, porque un instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y lo voy a enviar en presencia de reyes, y lo voy a enviar o sea, el plan de Dios era cubrir una parte del evangelio que no había sido llegado el evangelio, y lo elige a él para tal cargo, un cargo muy, hermanos, muy grande. Y en este versículo, cuando él escribe a Timoteo, él le dice, doy gracias al que me fortaleció. Es decir, está reconociendo que el ministerio es un trabajo que requiere mucha determinación y se necesita mucha fortaleza, que se requiere la ayuda de Dios, la ayuda del Señor Jesucristo y la ayuda del Espíritu Santo. Por eso él continúa diciendo, a Cristo Jesús, dice, porque me tuvo por fiel. O sea, le encontró dentro del corazón de Pablo que este hombre era digno de confianza, y en el ministerio lo había fortalecido, lo había ayudado, lo había hecho fuerte, le había dado un vigor en los momentos difíciles. Que eso es lo que pasa hoy en día. Eso es lo que pasa hoy en día, ¿verdad? A todos los siervos del Señor, a todos los que son elegidos para pastorear, a todos los que son elegidos para llevar a cabo el trabajo de dirigir la grey del Señor. Vemos en el mundo que el trabajo pastoral trae bastante agotamiento, es un trabajo fuerte, que solamente el que tiene el Espíritu de Dios puede discernir ese punto. Es un trabajo que agota, hay que bregar con personas, hay que bregar con programaciones, con hacer, bendito sea el nombre del Señor, proyectos, hay que meter al pueblo a insistir en la predicación, insistir en la oración, insistir en que la gente pueda nacerle, despertarle los deseos de conocer a este Dios, de amar a este Dios, de servir a este Dios. Y es un trabajo muy podríamos decirle muy extenso, muy extenuo también, un trabajo que requiere mucha fortaleza, un trabajo que quiere mucha disciplina, mucha ayuda de parte de Dios. Pero en este momento Pablo le está diciendo, yo le doy gracias a Dios. Él estaba agradeciendo no solamente que Dios lo había ¿verdad? elegido, que vio en él cualidades para poderlo poner como un líder importante en la palabra de Dios. Todos sabemos que Pablo fue elegido por Dios para predicar el evangelio fuera de Jerusalén, a todas partes, tanto que este evangelio ha llegado a nosotros todavía hasta el día de hoy. Nosotros entendemos por la palabra de Dios que lo más importante de este libro, ¿verdad?, que es el evangelio del Señor Jesucristo, está siendo expandido en todo el mundo, por todas las tierras, en todos los idiomas, en todos los países. Está llegando a lugares donde quizás en ese momento
nunca se pensó que iba a salir, pero el poder de Dios y los planes maravillosos de Dios consienten para que este evangelio ahora sea predicado alrededor del mundo. Y ese es parte del cumplimiento de las profecías de este libro, que cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, esa es una de las señales de que el Señor vendrá pronto. Ahora bien, Pablo reconoce que al haber sido él elegido para tal obra, para tal proyecto, él dice: yo le doy gracias a Dios, o yo le doy gracias a Cristo Jesús, porque me vio como una persona en la cual se podía confiar tal trabajo. Me encontró, dice, me tuvo por fiel, es decir, me tomó, vio en mí que yo podía emprender este trabajo y que lo iba a hacer con fidelidad, que lo iba a hacer con lealtad. Bendito sea el nombre del Señor. Un trabajo muy, muy difícil, pero Pablo dice: yo estoy dando gracias a Dios por eso, al que me fortaleció. Ahora él hace un hincapié diciéndole a Timoteo: bueno, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Cuando yo estudiaba este punto acerca de eso, no hay una persona que sepa la verdad, que tenga la verdad y que reconozca que la verdad es poderosa, que es necesaria, que no desee instruir a otros o que no quiera pasar ese conocimiento a otros. Y en eso se encargó Pablo con todos los hermanitos que iban aceptando en el camino de la predicación del evangelio. Entre ellos encontró hombres capaces, bendito sea el nombre de Dios, con grandes cualidades para poder ejercer liderazgos. Entre ellos encontró a Timoteo, un muchacho que lo vio con unas cualidades tremendas. Encontró también a Tito, encontró a muchos en la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Nosotros vamos a ver más adelante, encontró a Onésimo, encontró a tantas personas que él vio cualidades en ellos para ponerlos a ejercer lugares importantes dentro del ministerio de lo que era el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, no hay cosa más preciada que cuando uno le dice algo a alguien, esa persona le preste atención a ese consejo, a esa voz, a esas enseñanzas. Pablo le dice: lo que has oído de mí. Es decir, Pablo se había encargado de instruir el evangelio, en enseñarlo, en enseñar doctrina, como le dice en uno de los versículos más adelante que vamos a encontrar aquí en la misma carta de Timoteo, en el capítulo 3. Él le menciona a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, es decir, mis enseñanzas. Tú has seguido mis enseñanzas, tú has oído mis enseñanzas y las has seguido. Yo creo que no hay, complacencia más grande cuando un pastor dirige una iglesia, o un líder, un siervo de Dios, ¿verdad?, dirige una iglesia y encuentra personas que sean capaces de oír y de obedecer las doctrinas que se enseñan en la iglesia. Nosotros tenemos que mirar con apreciación estas cosas que están escritas en la Biblia, pero cuando son predicadas o enseñadas o estudiadas a la luz de la palabra por hombres fieles, por hombres de gran testimonio, por hombres, bendito sea el nombre del Señor, que tienen carácter, por hombres que son de confianza, que tienen un gran testimonio y son dichas y enseñadas por ellos, yo creo que no hay mayor complacencia de ver que ellos pueden ver que el pueblo, que la iglesia, que sus líderes no solamente tienen hambre de Dios, sino que ponen su oído atento a estas cosas, y no solamente ponen el oído, sino que también disponen su corazón para llevar a la práctica lo que dice la Escritura, lo que dicen estas enseñanzas en la vida de las personas. Eso es lo que resalta el verso de este estudio: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Yo no sé cuántas veces Timoteo había escuchado a Pablo, había
oído las predicaciones de Pablo, cuántas veces había oído las enseñanzas, cuántas veces se había sentado con él a estudiar los pergaminos, la escritura. No sabemos eso, pero lo que sí sabemos es que él le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Es decir, que habían sido compañeros un buen rato, mucho tiempo, tanto uno con el otro. Uno había sido el que instruía y el otro el que aprendía. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora le dice: esto que has oído de mí, le dice, ahora tú lo tienes que encargar a hombres fieles. Y es aquí donde entra el título, ¿va? Un encargo para hombres fieles. Porque es importante que las iglesias, hermanos, se lideren por grupos, porque las iglesias crecen, porque en la iglesia abundan las necesidades. Hay necesidades en el área física, hay necesidades en el área emocional de las personas, hay que bregar con las personas con enfermedades, hay que bregar con necesidades espirituales en la iglesia del Señor, que nunca para de crecer. Siempre está el que va llegando, el nuevo, el que no sabe orar, el que no conoce nada de la escritura. Se necesita poner personas para que instruyan. Está el grupo de las personas que después de aceptar al Señor quieren cumplir el mandamiento del bautismo. Hay que instruir a estas personas en esas áreas. Está el trabajo de lo que es la escuela bíblica. Hay que instruir niños, hay que instruir adolescentes, jóvenes, hay que instruir a los adultos en la palabra de Dios. Para eso se crea la escuela bíblica en las iglesias, para eso están estos proyectos tan grandes, pero para poner para hacer realidad estos cargos se necesitan personas responsables sobre ellos, aún en el grupo de las mujeres, para liderar sociedades, para liderar. Se requiere una cantidad de personas para cuando hay eventos, para mantener la organización, todo eso. Entonces, el encargo aquí es que las personas que iban a ocupar esos puestos, le dice Pablo a Timoteo, este encargo se lo debes realizar a hombres fieles. ¿Por qué? Bendito sea el nombre del Señor. Le dice, encárgalo, ejecútalo. Porque le está diciendo que él tiene que realizar un trabajo, preparar personas, preparar el trabajo ministerial, tenía que confiarlo, tenía que encomendarlo, tenía que aconsejar, tenía que instruir, tenía que hacer un trabajo fuerte primero con aquellos que iba a agarrar para que fuesen los responsables de estos cargos. Y para ello, bendito sea el nombre del Señor, le está diciendo, ¿verdad?, que había que ejercer un trabajo, y de eso se trata este punto. Un trabajo muy fuerte, preparar personas para que estas otras personas siguieran ejecutando lo mismo que había venido viendo desde el principio en la vida y en el testimonio espiritual del apóstol Pablo. Ahora Timoteo tenía que ejecutarlo y luego tenía que encargarlo a personas, porque en los ministerios, hermanos, siempre existe esta ejecución de poder preparar gente para todo, porque primeramente hay, ¿cómo se le llama a esta parte humana? Donde la gente no es eterna, llegan las emergencias, llegan los imprevistos, llega la enfermedad, tantas cosas, y para eso, y la obra del Señor no puede detenerse. Entonces al Señor le complace, ¿verdad?, dejar escrita esta palabra para que nosotros hoy en día podamos entender de que el ministerio es un trabajo continuo de seguir preparando, de seguir creciendo. En cuanto al crecimiento, ¿qué le puedo decir? Los seres humanos, en cuanto a lo intelectual o en cuanto a lo espiritual, no hay
no hay una forma, no hay un día en que el hombre pare de crecer, a menos que el hombre decida que ya no quiere crecer más. Pero el crecimiento de la palabra de Dios es profundo, es inmenso. Hay tanto en este libro que se puede leer la Biblia tantas veces y como sea posible, y en esas veces siempre uno encontrará el sabor de esta escritura, encontrará que la verdad cada día vislumbra más, que aquello que entendimos cuando éramos niños tiene otro significado ahora que somos adultos, que no importa cuántas veces se ha predicado un versículo, siempre tocará nuestra vida, siempre tocará nuestras vidas. Entonces, hay cosas que nosotros sabemos de antemano en lo humano que pueden pasar, ¿verdad? Y esa es la razón por la encomienda del trabajo. Un accidente, una emergencia, una muerte, problemas que se suscitan, y en ese sentido siempre tiene que haber una preparación continua en un liderazgo sólido para poder garantizar que al faltar una persona siempre habrá alguien que suplante el trabajo, pero que lo puede ejercer de la forma más adecuada posible. En ese aspecto, los pastores o los líderes tienen que también tener este mismo sentir o esta misma carga de preparar personas para lo que es el trabajo de la obra del Señor. Una de las cosas que yo encuentro entre los consejos, múltiples consejos que le daba el apóstol a Timoteo, y yo le voy a mencionar unos 3 por lo menos, están escritos siempre en esta carta, y dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12. Uno de los consejos que le da es este: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fíjense que ese es un consejo tan impresionante. Cuando una persona anima a la otra a que pelee la buena batalla de la fe. Es decir, en el camino de la vida, el Señor compara este evangelio o este caminar o esta vida espiritual como una gran pelea. Una pelea, una batalla. Y es que así lo es. Para poder sobrevivir en el evangelio, se requiere determinación, se requiere que la persona tenga deseos, porque le van a llegar momentos de todo tipo, de debilidad, de batalla, de luchas, de necesidades. Le van a llegar ataques espirituales, ataques familiares, le van a llegar enfermedades, le van a llegar también dardos, ataques del enemigo. Y por eso es que tenemos que entender que esto se convierte en una batalla que hay que saberla pelear. Cuando nosotros vemos una batalla en lo físico, siempre tiene que haber 2 peleando, y uno va a vencer y el otro va a perder. Cuando Pablo le dice, pelea la buena batalla. ¿Por qué buena? Porque es la batalla más importante, es la batalla que tiene como premio la vida eterna. Entonces, para ser cristiano, para ser un servidor del Señor, un discípulo del Señor Jesucristo, cuando nosotros venimos a Él, el plan de Dios es que nosotros vengamos y nos afirmemos y nos quedemos ahí, y que caminemos en nuestro diario vivir hasta que el día que Cristo venga o la muerte nos sorprenda. Que ahí es donde muchos pierden la batalla, cuando se apartan del Señor, cuando se alejan del Señor, cuando abandonan a Cristo, cuando abandonan el evangelio, cuando se rinden. Pero cuando la gente se rinde, cuando le llega su batalla y no sabe pelearla, y no sabe cómo enfrentarla, y no sabe cómo seguir, cómo continuar. Cuando yo leía este versículo,
sentía por el Espíritu que este es un gran consejo cuando nosotros le decimos a los hermanos: pelee, hermano, su batalla. A veces los hermanitos nos dicen: hermano, pero es que es demasiada esta carga, no la puedo, no la aguanto. Sí la aguanta. La Biblia declara firmemente que el Señor nuestro Dios no pone una carga en alguien que no tenga la capacidad de soportarla, porque este Dios sabe poner la carga precisa que el cuerpo aguanta, que el corazón soporta. Entonces, todas las batallas que tenemos, el Señor sabe que las podemos soportar. El Señor sabe que las podemos soportar. El problema es que la reacción de nosotros es de agonía, es de desesperación. Nosotros queremos las soluciones de emergencia. Queremos que hoy tengo la prueba y oro, y al día siguiente ya no tener prueba. Hay pruebas que Dios las permite, Dios las consiente. Hay pruebas que vienen por parte del enemigo. Hay otras que nosotros mismos las buscamos, ¿verdad? Haciendo decisiones incorrectas. De manera que las pruebas van a llegar, las dificultades, la batalla, los enfrentamientos espirituales, las necesidades que se presentan. Ahí es donde la gente se rinde, porque la gente se le muere la fuerza, se le muere el ánimo, se le muere la fe en ese momento, se le desvanece la fe. Es decir, no creen que el Señor lo puede ayudar. Pero Pablo le dice: pelea la buena batalla de la fe. O sea, es decir, estás en un problema, no te rindas, levántate, ora, haz algo con tal de que salgas de eso. Porque le dice: tienes que echar mano de la vida eterna. Le recuerda que el final de la vida de ese creyente le espera algo tan glorioso, que es la vida eterna. Y todos queremos esa vida. La gente quiere morir y quiere la vida eterna. La gente se muere y todo el mundo quiere la vida eterna. Pero esta vida eterna es prometida. Bueno, todo el mundo pasará a la eternidad, pero la elección de la buena vida eterna la hacemos nosotros cuando lo elegimos a Cristo, cuando lo elegimos a Él, ¿verdad? Cuando nosotros decidimos que Cristo sea nuestro Salvador y que Él sea nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros estamos en una batalla queriéndonos rendir porque no aguantamos la lucha o la prueba, Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. No te rindas, levántate y echa mano de la vida eterna. Recuerda que ese reino lo estás alcanzando mientras permanezcas fuerte, mientras permanezcas con firmeza. Entonces le dice: a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, aquí doy por entendido, o eso es lo que interpreto, es que también Timoteo fue llamado. Timoteo tuvo un llamamiento santo y fue elegido para esto. Por eso es que él hizo una buena decisión, una buena profesión. Profesar, lo confesó. Cuando Timoteo quizás vino al evangelio, que fue ganado también por Pablo, fue instruido espiritualmente por su familia, especialmente su madre, su abuela. Eso está escrito en la Biblia. Pero el llamamiento de Dios fue hecho por el apóstol Pablo. Y en el capítulo 1 habla de la imposición de manos que hicieron por él. Es decir, que Timoteo había sido elegido para este cargo, para pastorear. Bendito sea el nombre de Dios por esos hombres que son llamados de parte de Dios. Yo creo que esas personas siempre serán ayudadas por el Señor. No importa las batallas que vivan, el que es llamado por el Señor, el que ha sido llamado por el Señor para estas responsabilidades, yo creo que no importa cuánto tenga que sufrir o padecer o soportar o cuánta sobrecarga de trabajo tenga, será ayudado por el Dios del cielo. ¿Por qué? Porque Dios le llamó y el Señor le va a capacitar y le va a ayudar y le va a fortalecer. Ese es uno de los consejos. ¿Qué le puedo decir yo a usted también este día? Si está en una tribulación, si está en una angustia, si está pasando un momento difícil en su vida, pelee la buena batalla de la fe. Manténgase fuerte y
Y si no, pida esa fortaleza de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la necesitamos todos los días, pero algunos días se necesita más. ¿Por qué? Porque se está en batalla, porque se está luchando contra la carne, se está luchando contra el mundo, se está luchando contra Satanás, que el Señor lo reprenda, pero Él levanta lucha continua en la vida de los creyentes. Ahora, lo que la Biblia dice, pelea la buena batalla de la fe, no se rinda. Luche por entender que Dios está con usted en el ministerio. Usted que es líder de alguna cosa, de la limpieza, de una sociedad, líder de niños, líder de lo que sea, hermano. Y usted está teniendo batallas espirituales por causa de esos cargos, por causa de esa responsabilidad. Pelee la buena batalla, por algo está ahí. Dios lo eligió para algo. Los pastores ven algo en las personas cuando ejecutan responsabilidades, pero tenemos que nosotros pelear la buena batalla de la fe. Consejo número 1. El 2 está en 2 de Timoteo 1:13. La Biblia dice así, mire, 2 de Timoteo 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Le dice, retén. Retener significa conservar en la memoria lo que se ha aprendido. Eso significa retener. Significa también guardar. Significa atesorarlo. Mirar las palabras de la Escritura como a tesoros. Lo que dice Salomón. Si como atesoro buscares la palabra de Dios y la retuviera, es decir, la conservas en la memoria, lo que has aprendido. Yo creo que no hay un predicador que no desee en su corazón que algo de todo lo que enseñamos y predicamos sea retenido en la mente del pueblo, sea retenido. Un maestro quiere que sus alumnos retengan lo que se está enseñando. Un predicador desea que retenga a la gente el mensaje que se llevó para el momento. Un pastor tiene que desear que toda su iglesia crezca reteniendo las enseñanzas que imparten en sus congregaciones. Y le dice, el concepto retener dice que es conservarlo en la memoria, lo que se ha aprendido, y le dice, para utilizarlo en caso de necesidad. Porque ¿para qué puede ser importante? Bueno, para traer a la memoria en el momento preciso. Cuando está débil quiere una palabra de fortaleza, de ánimo, de aliento. Entonces, por eso necesitamos retener la palabra de Dios. Necesitamos eso. ¿Qué le parece? Un gran consejo, ¿no? Un gran consejo que yo le quiero dejar a toda la gente ahora. Preste atención a la hora del culto, preste atención a la hora de una enseñanza. Ponga atención, póngale su corazón, hombre, póngale su mente. Es más, eduquemos el cuerpo aún para las enseñanzas, para las predicaciones. Muchas veces nosotros hemos sido testigos de personas que no le toman importancia a la palabra de Dios. A la hora del culto andan en todos lados, a veces no están ni en el templo, a veces andan caminando por cualquier sitio de la iglesia, el baño, el comedor, afuera atendiendo llamadas, otros están atendiendo otras cosas. Y uno dice, ¿verdad? Dios mío, si la gente supiera lo que se pierde, el sazón, el sabor de la Escritura, lo que se están perdiendo, no tendrían esas actitudes con lo que es el conocimiento de la palabra de Dios. Uno a veces se pregunta todas esas cosas porque no todo el mundo comprende el beneficio, la importancia que es el ser instruido, el ser enseñado, el ser redarguidos por la palabra, el ser corregidos por ella. Y muchas veces Dios pone eso en la iglesia, pastores, maestros, que enseñen, que prediquen, que compartan estudios bíblicos. Hay personas que toman una actitud de decir, ¿qué es lo que hay ahora en el culto? ¿Estudio bíblico? No voy, dice la gente. No voy, dice la gente. ¿Por qué? Porque con esa actitud de indiferencia,
es que toma las cosas de la Escritura. Y Pablo le dice, reténlas porque las vas a necesitar en algún momento. Reténlas porque las vas a usar, las vas a necesitar. Consérvalo. ¿Cuál es el consejo en este punto? Mire, cuando estamos en el culto, mire, todo es importante. La oración es importante, el canto es muy importante, la ofrenda, todo es importante. La palabra de Dios es importante, pero con la palabra de Dios la vida de la gente es enseñada, es instruida, es corregida, es redarguida. Si nosotros estamos en un tiempo de alabanza y perdemos la palabra, bueno, aprovechamos parte del culto, pero perdimos lo mejor. Para todas esas personas que están en la iglesia, cualquier iglesia, hermano, no sé quiénes van a ver este video, esperamos que el Señor bendiga alguna vida por lo menos. Vaya a la escuela bíblica, hombre, interésese por la palabra de Dios. Vaya, no, usted dice, no, yo no entiendo. Bueno, Dios va a ponerle maestros que le sepan explicar, hombre. Vaya a la escuela bíblica. Hay estudio bíblico el día domingo o hay escuela bíblica. Asista, hombre. Una de las cosas de las que le puedo exhortar con liberalidad este día a través de es eso, porque yo he amado la palabra desde niña. Ya había algo que me despertaba cuando yo escuchaba la palabra. No sé si alguna vez escuchará una hermana que creo que no ha partido a la presencia de Dios, del pueblo donde yo vengo, ¿verdad? La hermana Felicita Pinedo, una señora que cuando me enseñaba la escritura yo me deslumbraba, hermanos, era como ella lo explicaba, la gracia que Dios le daba, los dibujitos que ella llevaba ahí, la forma en que motivaba a los niños, es que todo lo que ella hacía a mí me deslumbraba. Y le estoy contando cuando yo tenía 7 u 8 años de edad. Y desde entonces cogí un sabor por la Biblia. O sea, me llamaban atención la escritura. No entendía. En ese momento no entendía la mayoría de cosas. Pero la escritura siempre ha llamado parte de mi atención. Siempre me ha cautivado. De tal forma que el día de hoy me sigue cautivando. Tengo 47 años, ya le dije en el video anterior. Tengo esa edad y yo, para mí, una de las cosas que más me deleito es sentarme a leer la Biblia, a sacar información. Cuando no entiendo una palabra, busco sus conceptos y busco qué quiso decir. Trato de entender qué quiso decir completamente todo aquel párrafo. Y por eso es que estamos, hermanos amados, en este momento, quizás exhortándole con liberalidad. No descuidemos este punto de las Sagradas Escrituras. Retenga, hombre. Ame la palabra. Ame a los predicadores. Ore por ellos. Dígale, Señor, use ese hombre, use esa mujer en la enseñanza, en la predicación, en el estudio. Señor, para que cuando traigan esos banquetes, ese alimento a la mesa, o cuando mi vientre coma, mi vientre se llene de la palabra de Dios. Le estoy hablando del vientre espiritual, porque hasta de esa forma el Señor trata con los profetas. Cuando le decía a ellos, come de este rollo, come de este libro, o sea, aliméntate. Una de las cosas que dice ese versículo, dice, ¿verdad? Retén las sanas palabras. ¿Por qué sanas? Escuche bien. Porque hasta en la comida física hay alimentos dañinos. Y ya lo sabe, usted se va a reír. Usted sabe cuáles son los alimentos dañinos. Yo siempre cuando predico le pongo rapidito, entre una hamburguesa y una manzana, ¿cuál cree que es más sano? Usted sabe la respuesta, hombre. Usted sabe que los alimentos sanos son recomendados para la buena salud. Lo mismo hace Pablo, recomendándole a Timoteo que las cosas que escucha sean las que sean saludables para su alma. Las doctrinas sanas son esas enseñanzas que están dadas conforme a la Escritura, que la gente no le quita ni le pone, que no le perturba, que no perturba la razón del oyente, que no le hacen pensar dos cosas, sino que son firmes, doctrinas, enseñanzas que están hechas por la palabra de Dios, no escritas por los hombres, no inventos de hombres. Eso viene más adelante en el futuro cuando estemos estudiando el capítulo 3.
porque por ahí habla la exhortación del peligro de las enseñanzas engañosas, el peligro también de los hombres perversos que tuercen las escrituras. Entonces el cuidado lo tenía que tener Timoteo, lo tiene que tener yo, lo tengo que tener yo y lo tiene que tener el que oye la palabra de Dios, que lo que está escuchando sea una enseñanza saludable, que le alimente su alma, que le llene su corazón, pero de manera sana. Por eso es que le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, de la sana enseñanza, las bíblicas. De eso tiene que retenerlo. Y le dice: en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué pasa? Que Timoteo había sido instruido por la fe de Pablo, es decir, Pablo era un hombre de mucha confianza en el Señor. Timoteo lo veía y eso que has visto de mí, apréndelo. En cuanto al amor, bendito sea el nombre del Señor, también Pablo había sido un ejemplo de afecto. ¿Se recuerda el primer versículo? Cuando le dice, en ese capítulo le dice: tú pues, hijo mío, le habla como un padre le habla a un hijo, le habla con nobleza, le habla con sentimiento, con aprecio, con afecto, con cariño. Y yo supongo por la palabra de Dios que Pablo era un hombre de un testimonio afable. Él amaba a los hermanos. Cuando había ciertas ocasiones que Pablo se tenía que ir, los hermanitos lloraban porque él se tenía que ir. ¿Qué quiere decirle esto? Que tenemos que nosotros también tener sentimientos a la hora de que tenemos que tener sentimientos a la hora de los afectos humanos, apreciar a los hermanos, ser testimonio para otros, en el amor, en la fe, la forma en que confiamos en Dios, cuando contamos un testimonio, cuando vivimos nuestra batalla, qué clase de fe le proyectamos a la gente. Yo tengo tantos testimonios de gente que yo he visto que han sido testimonio para mí, porque en sus batallas, a veces yo miraba a los hermanitos duramente en sus batallas. No sabía qué clase de batalla, sabía que estaban en batalla porque hay una forma de decaimiento en el rostro muchas veces, en el ánimo, a veces en la forma en que el ánimo uno anda. Se conoce cuando la gente está en batalla, pero ahí están en el culto, ahí están alabando a Dios. Esa gente, obsérvela, no se fije, bendito sea el nombre del Señor, en aquellas personas que cuando están en batalla no aparecen en la iglesia, se quedaron en la casa, se rindieron. Después pasó una semana, 2 semanas y uno se pregunta: ¿y qué pasó con el hermano? Estaba en batalla, pero se quedó en casa, se quedó rendido, no pudo más. Yo creo que hay circunstancias en las que eso puede pasar un día. Es posible que llegue una enfermedad en la que la persona definitivamente no pueda moverse y por causa de esa situación se queda en un hospital o se queda en su casa. Ahí la iglesia tiene que entrar en la madurez espiritual para comprender. Pero le estoy hablando de enfermedades que pasan, hombre, con una semana, con un par de días, o pruebas que, o sea, están ahí en la mente, están en el corazón haciendo presión, pero el cuerpo se puede mover. Muchas veces en el culto está la bendición y la gente se queda. Estas cosas son las que debemos de ver la gente que le sirve a Dios. No esa gente, hermanos, que, o sea, no lavó el fin de semana y quiere lavar el día del culto y dice: hermano, no fui por esto. No siga esos consejos, hombre. Y se lo tengo que decir de esta forma porque es que estamos llegando a un nivel espiritual en este tiempo donde las guerras y las batallas espirituales son mayores y la gente, los cristianos, necesitamos estar peleándolas. Necesitamos estar comprendiendo que estamos viviendo una situación en un mundo tan caótico espiritualmente hablando, que un día que dejemos de orar se siente en el cuerpo la gran opresión. ¿Por qué? Porque la batalla es terrible, porque las necesidades son tremendas, hombre, y tenemos que empezar nosotros a considerar cuál es nuestra actitud ante la pelea. Nos rendimos, nos quedamos en casa, dejamos de congregarnos. Hay que orar los demás, hermanito. Ore por mí. No es pecado pedir oración, eso es recomendable. No tiene fuerza, dígale: hermanos, oren por mí. Pero cuando usted tenga fuerza, entre al campo de la batalla y únase también a la pelea. ¿Por qué? Porque es necesario que con esta forma
aprendamos y crezcamos en el Señor. En la segunda de Timoteo, capítulo 3, en el versículo 10, le dice Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, la fe, la longanimidad, el amor y la paciencia. O sea, lo que has oído de mí o lo que has visto de mí, en otras palabras, lo que has oído y lo que has visto, síguelo. Y Timoteo seguía eso. En este caso le dice: tú has ido detrás de mí, me has sucedido. Es decir, me has seguido los pies, has seguido todo lo que yo soy, has imitado mi vida, porque eso significa seguir, ir detrás de otro, en lo físico. En lo espiritual es continuar con aquellas enseñanzas que fueron enseñadas, que fueron atesoradas y ahora solo son aplicadas. Entonces le dice: tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mis enseñanzas, has defendido los principios bíblicos que yo has sido disciplinado en el Señor, y todas las opiniones que Pablo tenía, Timoteo las seguía. Qué bueno es, hermanos, cuando encontramos personas en las iglesias que son capaces de ser retenedores de las buenas palabras, que son capaces de amar la palabra y de llevarlas a la práctica diaria en su vida, en su testimonio, y que a la hora de compartirlas con otros las compartan. Que no venga otra persona con otra doctrina y nos cambie la mente. Esos cristianos que a veces están en la iglesia y de repente son seducidos por otras personas de otros lugares, de otras sectas, de otras enseñanzas, y dice: bueno, ¿dónde estaba yo? ¿Estaba en la verdad o estaba en la mentira? Lo digo porque yo conozco mucha gente, hermanos. Esos temas son profundos, claro. Los vamos a tocar un poquito más adelante, pero en este momento solo le quiero hacer hincapié en lo que Pablo reconoce de Timoteo. Tú has seguido, tú me has seguido, tú has ido detrás de mí, tú has tomado, en otras palabras, mis principios, has seguido mi disciplina, has seguido mis enseñanzas, has seguido todo lo que yo hago, lo has seguido porque era fiel. ¿Ve? Aquí es donde entra la palabra cuando le dice: a esto mismo encárgalo en personas que tengas confianza tú de pasarle. Has seguido mi conducta, porque eso dice el versículo en el 3:10. Has seguido, le dice, mi conducta, es decir, mi forma de comportarme. Como Pablo se comportaba, así se comportaba Timoteo. El proceder. ¿Sabe? Mire, hermano, los liderazgos, Dios mío, ser líder de lo que sea, en el caso de los pastores, un liderazgo, cualquier que sea, diácono, ujier, hermanos, cuando nosotros somos encomendados para tales cosas, para tales cargos, sobre nosotros pesa una gran responsabilidad tremenda, porque los ojos del resto del pueblo están sobre los líderes, están sobre las personas. Muchas veces se entran en conflictos en las iglesias, como por ejemplo: pero ¿por qué pusieron a fulano? ¿Y por qué a tal persona? ¿Y por qué esto? Porque muchas veces en la conducta, en el comportamiento de esas personas hay algo que no cuadra. Ahora yo le digo bien, tanto a los que son elegidos como a los que están en el pueblo para que seamos pueblo nada más. Hay una gran responsabilidad en cualquier liderazgo. Mire, le voy a poner, a mí me gusta tomar siempre el ejemplo de abajo. El último, vaya. Suponga que usted y a mí nos pongan a liderar la limpieza, vaya. Usted dirá: pero eso ¿qué responsabilidad tiene? Mucha. Porque primero usted va a ver en ese cargo personas que no llegan a limpiar. Usted va a ver personas que murmuran por causa de eso. Nosotros vamos a ver personas que se quejan. Vamos a ver gestos de personas cuando no quieren hacer las cosas, cuando las hacen con amor y cuando las hacen por obligación. El líder tiene que dar ejemplo en todo en cuanto a esas cosas, porque tiene que bregar con personas para hacerles ver que es un trabajo importante, como el de recoger ofrendas, como el de predicar, porque al final del día, a la hora de los pagos, el Señor le pagará a cada uno según sea su obra. Y por eso es que me gusta tomar este ejemplo de las limpiezas,
Pero pues de ahí para arriba hay muchos cargos, ¿no? El de la limpieza, por ejemplo, vaya, ¿cuántas veces he barrido yo el templo? Yo lo barría en mi cantón. Yo pedía que me dieran, hermano, le digo yo que deme la llave del templo, voy a ir a limpiar el templo. A mí limpiar siempre me ha gustado. Es algo que hay una satisfacción entrar a un lugar y mirar que está limpio y saber que yo puse un poquito de mi trabajo ahí en aquellas cosas. Yo le digo esto porque he sido líder yo creo que de todo, hermano. A mí me han puesto a liderar misiones, niños, jóvenes. Me han dado escuela bíblica de niños, de jóvenes, de adultos. He estado en el grupo de lo único que no sé en el Señor es tocar un instrumento. El resto, lo que le estoy diciendo, yo sé lo que le estoy diciendo. O sea, le estoy diciendo una verdad, le estoy exponiendo una verdad basada en la palabra de Dios, la conducta. Mire, se ve feo que en un líder, vaya, toca el día de la limpieza fulano de tal, y llega todo el mundo y el líder no llega. Se ve feo también que todo el mundo esté trabajando y el líder no trabaje. Tiene que ver con conducta, la forma de comportarse. Mire, yo le digo algo, hemos gozado de todo, hermanos, en este camino. Yo recuerdo que habían ocasiones que cuando íbamos a la limpieza, hay hermanos que lo aman tanto a uno que le quieren dar la parte más liviana de la limpieza, pero uno tiene que dar ejemplo, hermanos. Yo siempre agarraba los baños, porque es la parte más difícil de la limpieza, ir a lavar baños. Ahí usted sabe, no le voy a dar las descripciones porque usted sabe. Usted que limpia el templo sabe de lo que yo estoy hablando. Pero nunca salimos afuera a criticar o a decir cosas o nada. A mí había personas que en algún momento decían, hermano, no puedo llegar, pero me lo hacían saber. Apreciaba eso yo en ese momento. Apreciaba cuando alguien no puede llegar y le dice, hermanito, no puedo llegar por tal y tal razón. Pero Dios bendecía, hermano, el grupo total. No me puedo quejar, hermano. Es que no me puedo quejar porque he sido bendecida de muchas formas. Y la gente que va a ver este video se va a acordar de eso y van a recordar que cuando ellos sean líderes o si son líderes, tienen que dar ejemplo, su conducta, su manera de comportarse. Si un hermanito se pone a decir algo de la limpieza, usted tiene que ver la forma de cómo aplaca ese ánimo. Si usted oye que algo está sucediendo negativo, usted tiene que buscar la forma de que aquello se disipe para no darle lugar al enemigo. ¿Por qué? Porque eso hace un buen líder. Su conducta es importante a la hora de ejercer cualquier cosa. No podemos, hermanos, a mirar una cosa y correr a decírsela a alguien para que el rumor o aquella cosa se salga de control. No podemos hacer eso. Pablo le dice, tú has seguido mi conducta. Tú has seguido mi comportamiento, mi forma de proceder. Has seguido mi propósito. Pablo estaba determinado en predicar el evangelio, hacerlo de forma sana, de forma suprida. Entonces, la forma en que Pablo hacía las cosas era determinada. Ahora Timoteo estaba haciendo lo mismo. Tenía el mismo propósito. Seguían el mismo fin. Eso quiere decir eso. La fe es que, imagínense, Pablo, un hombre de testimonio, de fe, de confianza en Dios, y Timoteo estaba siguiendo esas actitudes. La longanimidad se refiere, escuche bien esta palabra, se refiere a la nobleza, a la generosidad. ¿Qué le dice eso a usted? Pablo le dice a Timoteo, ha seguido mi longanimidad, es la palabra. Es decir, si Pablo era generoso, era amable, era noble, sabía tratar a personas de alto rango, de menor rango, era un hombre que no diferenciaba entre uno y el otro, había sido generoso. Timoteo estaba siguiendo eso. Muchas veces hay un verso de la palabra del Señor que dice que nosotros, cuando tengamos un pastor que hemos visto su fe, su testimonio, y dice, sigan sus pasos, imiten esas cosas. Muchas veces ellos nos enseñan a que nosotros seamos generosos de alguna forma, de alguna área, en algún momento, pero muchas veces nos cuesta aprender este tipo de detalles.
El amor de Pablo era afectivo, ya se lo expliqué. Este hombre tenía sentimientos, era amoroso con los hermanos. No hay oración, no hay carta de él que no diga que estaba orando por amor a ellos, pensando en ellos, preocupado por ellos. Qué cosas le preocupaban: los falsos maestros, las falsas doctrinas. Le preocupaba que los problemas no fueran manejados de manera correcta. Eso es lo que ahora le dice. En amor le dice a Timoteo: tú me has seguido. Le dice en ese versículo 3:10, le dice: pero tú has seguido mi amor, mi paciencia. ¿Cuál paciencia? Este punto es interesante. La paciencia a la hora del sufrimiento, a la hora de tolerar las desgracias que le habían llegado al apóstol, las adversidades que Pablo vivía, pero había sido paciente para sufrirla. Lo había hecho sin quejarse, lo había hecho sin rebelarse, sin enojarse. No como nosotros a veces, ¿verdad?, que estamos pasando una prueba. Ya no voy a la iglesia, dice el creyente. Ya, hermano, ya quíteme ya no quiero ser líder de nada. Paciencia, gente. Paciencia, amados hermanos. Paciencia. Usted que está en un liderazgo, usted que está, mire, no importa que sea el director del grupo de las ofrendas. Paciencia, hombre. Eso, los pobres ujieres sufren realmente. Los ujieres sufren la cara del pueblo, los desprecios del pueblo, los gestos del pueblo. Mire, paciencia se requiere para estos cargos. Paciencia es sufrir las cosas, tolerarlas, es decir, tener el estado de ánimo correcto para bregar con ellas. ¿Por qué, hermano? Porque va a haber cosas molestas. Usted va a ver palabras ofensivas, usted va a ver adversidades, desgracias, pero el tener paciencia es soportarla sin quejarnos y también sin rebelarnos. Es típico escuchar a personas que dicen: hermano, ya no puedo seguir con este cargo, por favor. ¿Por qué? Porque la prueba lo está hundiendo y la paciencia no la tiene. No soporta, no tiene tolerancia al sufrimiento, no tiene mansedumbre a la hora de solucionar cosas. A eso se refiere este versículo de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante entonces depositar sobre las personas este cargo de este tipo de cargos? Porque es importante, amados hermanos, porque se requiere mucha fuerza, mucha valentía, porque se requiere amor, paciencia, propósitos, conducta. Se requiere que uno siga las doctrinas, que sea un buen retenedor de la palabra. Y después, lo que dice el último verso: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guardarse uno mismo por quien está dentro de uno. Esos son consejos que Pablo le dio a Timoteo. Y hay un salmo, bendito sea el nombre del Señor, que me gusta muchísimo, el Salmo 101, versículo 6. La palabra de Dios dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, dice el Señor, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Muchas veces nos preguntamos por qué las personas tienen esos cargos. Tal vez usted no lo sabe, pero Dios ha puesto sus ojos sobre esa persona y ha encontrado fidelidad en ese corazón. Lo ha encontrado digno de confiarle un trabajo, digno de confianza. Dios dice en su palabra: mis ojos pondré en los fieles de la tierra. No importa dónde estén, no importa el estado, el lugar, el pueblo, el barrio, el lugar donde están. Si usted tiene un corazón fiel, los ojos del Señor están sobre su vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y sobre todo dice: van a estar un día conmigo. Mira para qué nos está preparando el Señor, para que un día estemos morando con Él. Y tercero, dice: el que ande en el camino de la perfección, en el camino del Señor Jesucristo, porque Él es perfecto, este me servirá. Este me servirá, dice el Señor. Imagínese usted toda la bendición que hay cuando uno es fiel en la tierra. Usted que está en la iglesia y tiene un corazón fiel, no se preocupe quién no lo mira. Preocúpese porque el Señor lo esté mirando. Que sus propósitos sean movidos por sinceridad, porque eso lo ve Dios. Que no lo mueva, hermano amado, el hecho de que otro lo vea.
no mueva su corazón para ser visto a propósito. Usted solo seamos honestos con Dios, sinceros con Dios, íntegros con Dios, que no importa lo que Él haga o diga, nosotros manteniéndonos firmes, atesorando todas estas bellas cosas que hemos aprendido este día, siendo nosotros mismos naturales, nada de adornos, nada de, no quede bien con nadie, hombre. Tarde que temprano esos teatros se caen, bendito sea el nombre del Señor. No haga las cosas para ser visto, porque esa es una de las cosas que Jesús le reprochó a los fariseos. No hagamos las cosas para que nos vean, vaya. Porque al final lo interno lo ve Dios, y al final, si no somos íntegros o no somos, como dice ahí, perfectos el versículo, o no tenemos fidelidad en el corazón, nada nos va a dar el Señor, absolutamente nada. Pero al que lo tiene y es recto y es perfecto y es fiel, dice, este me servirá. Dios lo va a poner en algún sitio para que usted sirva, y Dios le va a dar un poquito más cada vez, dependiendo de su amor y de su fidelidad. Eso es lo que yo he aprendido. Le digo, para concluir esta enseñanza, encontré muchos hombres que fueron hallados fieles en la Biblia por el Señor. No fueron, hermanos, elegidos por los hombres, fueron elegidos por Dios porque tenían un corazón fiel. Moisés fue uno de ellos. Moisés, dice la Escritura en el capítulo 12 de Números, versículo 7, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, dijo Dios. ¿A quién encontró fiel el Señor? A Moisés. Claro, iba a ser el líder elegido para sacar al pueblo de Israel. Una gran tarea, iba a bregar con gente, iba a tener una cantidad de problemas, y en toda esa trayectoria Dios lo encontró fiel. No así mi siervo, dijo Dios. Y así es el trabajo del pastor. Mire, es probable que un líder no le agradezca, que un miembro no se lo agradezca. Usted trabaje porque trabaja para una viña maravillosa, que el dueño es fiel en todo. Él le va a pagar a usted también. A usted que es líder de cualquier cosa, trabaje para el Señor, hombre. Acuérdese que cuando el Señor le andaba buscando obreros, ¿verdad? Él dijo, vengan a trabajar a mi viña, trabajen la obra de Dios con amor, con pasión, con entrega, soporte, tenga paciencia, póngale amor, póngale fe, póngale generosidad al cargo que desempeña. Dejemos todas esas cosas malas, dejemos la crítica, dejemos la queja, dejemos, hermanos, las ganas de abandonar eso. Cuando estemos sin fuerza, pidámosle a Dios la fuerza. Otro de los hombres, hermanos, que encontró fiel el Señor fue Caleb, por la encomienda que hicieron. Números 14:24 dice, pero a mi siervo Caleb, dijo Dios, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Usted se sabe la historia de Josué y Caleb. 10 espías mandaron a la tierra. 10 vieron mal el territorio, vieron enemigos, vieron de todo. Pero Josué y Caleb dijeron, no, nosotros podemos entrar a ella, y vamos a entrar, dijeron, porque en esa tierra hay leche y miel. Y mientras aquellos miraban a los enemigos, estos no vieron eso. Vieron la bendición, vieron lo poderoso, vieron la buena vida que iba a tener el pueblo si entraban a la tierra. Por eso es que el Señor le dijo, pero a mi siervo Caleb. Usted ve, ¿qué hizo con Josué? Lo eligió como sucesor de Moisés. A Caleb Dios lo premió con esto, mire, porque hubo en él otra clase de espíritu de fe, espíritu de valentía, espíritu de amor, porque no permitió que los otros disminuyeran la fuerza del pueblo. Había un espíritu diferente. Cuando yo leo eso, Dios mío, dice, y decidió ir en pos de mí.
Es decir, dijo, este obedeció a Dios, este obedeció el mandato, lo cumplió, lo ejecutó y regresó para traer buenas nuevas. Entonces el Señor dijo, bueno, lo mínimo que puedo hacer es meterlo a la tierra y hacerlo dueño de un pedazo de ella y que su familia también la posea. Eso es lo que va a hacer Dios con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Moisés, Caleb, Elías. Elías pensó que solo él era el que había quedado como profeta de Jehová. Él dijo, yo haré que queden en Israel. Le respondió 7,000 rodillas, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, fidelidad. Elías fue un hombre que Dios fue en tiempo de prosperidad, en tiempo de sequía, Dios fue Dios de él, en tiempo de abundancia, Dios fue Dios de él, en tiempo de batalla, Dios fue Dios de Elías. Por eso es que el Señor dijo, ¿verdad? Hay como Elías otros 7,000 y los ha multiplicado. Alguna de esas cosas tenemos que tener nosotros, hermanos, que el Señor encuentre fidelidad, que no importa el lugar donde estemos, no importa la batalla que se presente, la necesidad o no importa nada, hermanos, que podamos nosotros ser fieles. Pablo encontró a Epafras, le dijo un consiervo amado, dice en Colosenses 1:7, que es un fiel ministro en Cristo para vosotros. A Onésimo también lo encontró. Colosenses 4:9 dice, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Personas en los que se pueda confiar, personas de testimonio, personas, como dice el concepto, en los cuales se les pueda pedir o ordenar una cosa, un trabajo, se pueda confiar en ello, se les puede encomendar algo, ¿verdad? Personas leales, personas que logren hacer las cosas que se le piden. Eso es el tema de este día, un encargo para hombres fieles, para hombres que tienen esas cualidades dentro de su corazón. Bien, amados hermanos, voy a cerrar esta enseñanza aquí, dando gracias a Dios, esperando en el Señor que algo de todo lo que se ha hablado en esta hora usted pueda tomarlo para su vida espiritual, para su vida. Si usted está ejerciendo un cargo, anímese, hombre. Si está en batalla, pelee su batalla. Retenga el consejo, retenga las buenas cosas. Cuando usted vea algo en alguien, no peca con decir yo quiero ser así. Imitar lo bueno es bueno, imitar lo malo es que no es recomendable, pero lo bueno se puede imitar. Deseemos, hermanos, como niños esta palabra, deseemos como niños recién nacidos. Pida señas la palabra de Dios, respete a un predicador, escúchelo atentamente al que enseña, al que ejerce, porque es importante, en un punto lo mencionamos aquí, que es importante retener la forma de las sanas palabras. Bien, amados hermanos, hasta aquí llega esta enseñanza. Antes de orar, quiero invitarlo a que se siga uniendo con nosotros en este proyecto. Hermanos, siga escuchando la palabra de Dios, compartiendo con alguien que usted considera que puede ser de bendición, si esto le puede ayudar de alguna forma. Bien, amados hermanos, hasta aquí vamos a dejar esta parte que corresponde el estudio de esta palabra de Dios que hemos aprendido el día de hoy. Agradecerles su sintonía e invitarlos para que entren a nuestras páginas, para que sean parte de ellas. Si algo le edifica, ore por nosotros, llévenos en sus oraciones para que podamos hacer la obra de Dios. Esta es una de las cosas por las cuales estoy, hermanos, haciendo esto, porque sentí la inquietud de parte de Dios hacerlo desde hace un tiempo. Empecé a orarle a Dios, le dije todo lo que no soy, lo que no puedo, lo que no tengo, y el Señor ha provisto, ha dado también indicaciones, hermanos, ha ministrado mi vida para que yo pueda hacer esto. Mi deseo es que alguna de estas cosas le sirva a usted en lo que está haciendo, le funcione, bendito le bendiga, el Señor le hable, si es que eso es lo que usted quiere,
¿verdad? Que lo tome desde ese punto de vista como una administración de parte de Dios. Ore por nosotros y comparta estos videos si considera que hay algo bueno, hermanos, que compartir con una vida. Siga adelante, tomemos los consejos de Pablo, acuérdese también de los consejos que hablamos este día, pelea su batalla, retenga las sanas palabras y guarde su depósito. Esos son los consejos que da Pablo en esta enseñanza y también todo lo demás, ¿verdad? ¿Por qué se eligen los líderes? Eso es lo que nosotros aprendemos. Hoy quiero orar, hermano, e invitarlo a que siga con nosotros. Continuando, la próxima vez vamos a estar predicando el versículo 3 para que continuemos el estudio de este capítulo de una forma consecutiva. Hoy vamos a orar. Padre, que está en los cielos, damos gracias por esta palabra que predicamos en su nombre. Le pedimos que nos bendiga con ella, Señor, que los oyentes, aquellos hermanos que están en necesidades, puedan tomar de ella fuerza, puedan tomar de ella conocimiento, Señor. Le pido que sea usted ejecutando bendiciones, Padre Santo, extendiendo su mano poderosa de misericordia en la necesidad que usted quiere que se haga efectiva la palabra, Señor. Bendiga a los oyentes, a los hermanos, a las familias que escucha en cualquier parte del mundo. Convenza, Señor, el corazón de aquellos que no comprenden la palabra, Señor amado. Hábleles a su mente, a su corazón. Pedimos por los hermanos, por los amigos que oyen la palabra de Dios, que algo de todo esto sea efectivo también para ellos. Bendiga, Señor, lo que estamos haciendo. Respáldenos siempre. Le pedimos que nos ayude en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Amén.